Casi 2 años llevan paradas las obras del nuevo centro de salud de García Lorca. El proyecto aún se está redactando y no se ha firmado la liquidación con la empresa anterior. Los vecinos se sienten engañados. Puede quemar tanto a la ciudadanía, hay que ser más responsable, hay que tener más palabra. ¿Cuál es nuestra desilusión cuando hemos visto que todo eso es agua de borrajas? ¿Por qué? Pues porque alguien no ha hecho su trabajo. Estamos aquí, buenas noches, también en Noticias 8, aprobada la concesión de Manial de El Plantío. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital aprueba la concesión por 40 años al Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima. Y la Policía Nacional ha liberado en un club de alterne de Briviesca a 2 mujeres explotadas sexualmente. Hay 5 detenidos que son los que se encargaban de captar a ciudadanas colombianas en situación de extrema necesidad y vulnerabilidad y les ofrecían venir a España para ser posteriormente explotadas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está hoy en Burgos. Ha venido a conocer la obra de la aduana, una ampliación de espacio que prevé aumentar en cerca de 225.000 metros cuadrados el suelo para promover la implantación de nuevas compañías y reforzar más el puerto seco de Villafría. A su llegada ha sido recibido por miembros de la plataforma del tren directo. Recuerde que Burgos está necesitando la reapertura del tren directo para atraer población, industria, para que nuestra juventud se quede en nuestra tierra. Que por favor, miraremos bien el proyecto y lo miraremos como en el todo. Por favor. Gracias, chicos. Lo miraremos, dice el ministro, a ver si es verdad. Vamos ya con deportes. En sumario, hace 20 años el Burgos paladeó las mieles del ascenso a segunda, pero esa no fue la última aventura de los blanquinegros en un playoff. En 2007, el Ramón Sánchez Pizjuán fue el escenario donde el Sevilla Atlético tumbó los sueños burgaleses. Algunos de los grandes periodistas deportivos de la ciudad recuerdan aquel cruce. Sevilla es el mejor filial que ha habido en los últimos años. Recuerdo sobre todo el calor, mucho calor. A todos nuestros aficionados les metieron en la tribuna alta arriba. Creo recordar que les cerraron también el agua de los servicios, fue algo inhumano. Avanzamos el tiempo, mañana se aleja la borrasca que hoy nos ha traído lluvias y las nubes darán paso a grandes claros. Subirán las temperaturas, ascenso que será más notable en el norte de la provincia. Vamos ya con nuestra mesa de actualidad, hoy con el abogado Ignacio Ariz Navarrete. Buenas noches. Hola, muy buenas noches. A su lado se encuentra el rector de la Universidad Isabel I. Bienvenido, Alberto Gómez Barahona, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Escuchabais, Alberto, al ministro Ábalos a su llegada al Ayuntamiento de la capital y esos miembros de la plataforma por el tren directo esperándole, recordándoles el proyecto que pendiente, ¿no? Y él ha dicho, lo miraremos. En teoría ya lo habían mirado, ¿no? Eso es lo que digo, si lo miraremos es que no lo ha mirado, es decir, esta es un hecho futuro, con lo cual significa que no es una de las prioridades ni mucho menos. Sí, pero podría haber sido un poco más sincero entonces, que ya esperanzas de ese tipo tan vanas y tan imposibles. Para mí es una frase corta que manifiesta indiferencia. Bueno, igual le convencen en su visita, Nacho, vamos a mirar la parte positiva. Ojalá. ¿No? A mí me ha parecido más argot taurino, ¿no? Larga cambiada. Lo que me ha llamado la atención es los aplausos, no sé muy bien a quién aplaudían, se aplaudían todos a sí mismos, los de la plataforma al ministro, el ministro a la plataforma, los acompañantes del ministro, cuando lo único que en este asunto del tren directo creo que sobra son los aplausos de momento. El día que veamos alguna realidad sobre un proyecto absolutamente imprescindible para Burgos, pues a lo mejor sí que tenemos que aplaudir, pero vamos, hoy por hoy, desde luego, no me parece ni medio normal lo poco que hemos visto ahora se está viendo un poco más, pero vamos, no entiendo. ¿Esto es un fracaso de la secretaria provincial del Partido Socialista en Burgos, Esther Peña? Bueno, yo creo que... Porque se ha posicionado en ese sentido, tanto con el AVE, por cierto, como con esto. En honor a la verdad y a ser lo más objetivo posible, yo creo que este es un fracaso, o está siendo un fracaso ahora mismo, de todas las fuerzas políticas que han representado o representan o están representando a los burgaleses, ¿no? Porque, en definitiva, también es verdad que el Partido Socialista ha estado ahora en el gobierno, pero anteriormente han estado otros partidos y no
otro partido en concreto, y no ha habido realidad tampoco sobre el proyecto, y la posición que ocupaban unos en aquel momento, ahora la ocupan otros, claro. Pero al final los unos y los otros la casa sin barrer, ¿no? Y en definitiva decía que es un fracaso de todos, ¿no? Yo lo que sí que espero es, ojalá, lo deseo con todas las fuerzas, ¿no? Que la secretaria actual del Partido Socialista, que todos los representantes del Partido Socialista y de todos los partidos logremos transmitir a los responsables de Fomento que esta es una infraestructura absolutamente imprescindible para Burgos. Hacía esa reflexión sobre Esther Peña, no por nada en concreto en contra de ella, ni mucho menos, sino porque, Alberto, cuando el Partido Popular estaba en el gobierno, ella pues acusaba, ¿no?, al Grupo Popular en Burgos de no ser especialmente vehemente en sus reclamaciones en este sentido, y ahora es que es lo mismo. Bueno, yo estoy un poco en la línea de lo que decía Nacho, ¿no?, que al final las estructuras provinciales de los partidos, por desgracia, han demostrado en este caso que tienen muy poco que decir y parece que hacer. Cuando los ministerios toman las decisiones, jerarquizan los proyectos, y este nunca ha sido un proyecto que esté jerarquizado. Con un agravante, que cuesta mucho menos abrir el directo que generar una línea nueva ferroviaria, ¿no? Porque abrirlo directo tenemos, no hay que hacer expropiaciones, hay que reforzar plataformas, no hay que hacer de nuevo las plataformas, o sea que tiene una serie de factores desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista de cualquier punto de vista que lo miremos, que ha sido por una dejación, es decir, o por un no querer hacer, diciéndolo más claro, por parte de los anteriores gobiernos y del actual gobierno, ¿no? Pero alguien lo tiene que decir con claridad, porque es que parece como que nos quieren tener siempre engañados, ¿eh? Yo cada vez me siento más plebe, ¿no? Es decir, hay unos señores que cuando ocupan las posiciones del gobierno dicen lo que está bien, lo que está mal, pero lo silencian, tampoco te dicen, no, esto no lo vamos a hacer porque no forma parte de mis prioridades. Bueno, usted mantenga la esperanza, ¿no?, que la plebe mantenga la esperanza. Pues no, pues digan ustedes la realidad y la verdad y veremos lo que hace. ¿Y cuál es la realidad de esta ciudad? Que desde el punto de vista de las infraestructuras ferroviarias está desconectada y con grave peligro de quedarse aislada de las grandes líneas. Y esta es la realidad de ayer y de hoy. Efectivamente. Bueno, pues vamos a continuar. Ya lo dijo ayer el presidente del Gobierno, el estado de alarma es pasado. Y sí, se quedó tal cual. El caso es que los tribunales superiores siguen autorizando o negando restricciones como cierres perimetrales o toques de queda. Ahora mismo, eso es cierto, ganan los que dan la razón a los gobiernos autonómicos en esos recursos. Nacho. Bueno, pues la verdad igual, es aquí que no pasa nada. Sí, pero incluso hace ya unas semanas lo veíamos, ¿no? Lo veíamos que podía pasar y al final ha pasado, ¿no? Pero repetiríamos otra vez los mismos comentarios, ¿no? Falta de coordinación, falta de iniciativa e impulso en la acción política, en este caso no cabe duda por parte del Gobierno de España, que es quien debiera de haber tomado esa iniciativa ante la realidad y la certeza del fin del estado de alarma, y luego una contradicción en la que se incurre, en la que se ha incurrido y en la que se sigue incurriendo continuamente, ¿no? Es decir, ¿por qué razón parámetros que eran justificativos de las decisiones que se adoptaron en su momento ahora no lo son? Es decir, nadie da una explicación coherente de por qué hace 6 meses era sí o sí estado de alarma, vamos, contra viento y marea, las leyes de sanidad pública no servían para decidir, y ahora los mismos responsables, las mismas personas, no se han cambiado de nombre ni nada, lo más de ropa, vienen a decir precisamente todo lo contrario, ¿no? Es algo inexplicable, o sea, es una tomadura de pelo. Pero quiero también que me respondas, Alberto, pero ya como abogado, porque quiero que nos ayudes a entender a la ciudadanía por qué estas diferentes formas de ver, ¿no? En función del Tribunal Superior de Justicia del que estemos hablando. Y sobre todo, si hay algo claro y meridiano, entre comillas, que en leyes todo tiene su interpretación, ¿no? Que sin estado de alarma no se puede hacer que la gente pierda su derecho fundamental de moverse, etcétera, etcétera. ¿Por qué sin estado de alarma hay TSJs que sí que lo están aprobando? Bueno, sería un poco largo, pero voy a ver si hago un esfuerzo. Con que lo digas claro me vale. Un esfuerzo de síntesis y de claridad. Vamos a ver. El estado de alarma, que es una situación jurídica, es pasado. La situación de pandemia es presente. Luego tenemos un presente igual de peligroso, por decirlo, para la ciudadanía,
y que afecta a la salud pública, porque solamente se ha vacunado solamente el 10%, pero hemos cogido y de repente hemos dicho, no utilizamos la cobertura jurídica para la intervención pública, que era el estado de alarma. Desaparecido el estado de alarma, se crea un vacío legal, que se hace un Real Decreto, que en definitiva lo único que posibilita es que frente a las decisiones de los gobiernos autonómicos, que dicten los tribunales superiores de justicia, puedan acudir al Tribunal Supremo. Pero voy a hacer una hipótesis que puede darse perfectamente bien. Se va a los tribunales superiores de justicia, las comunidades autónomas no están de acuerdo y van al Supremo. Y el Supremo, imaginémonos, que dice que plantea una cuestión de inconstitucionalidad. Nos llevaría a una situación realmente mucho más peligrosa, porque se produciría un verdadero vacío. ¿Cuál es el tema de fondo desde un punto de vista jurídico propiamente? Que los tribunales, la función de los tribunales es aplicar las leyes, es aplicar el derecho, no tomar decisiones de política sanitaria. Las decisiones de política sanitaria corresponden a los gobiernos. ¿Qué es lo que han hecho? Se han lavado de alguna forma las manos y han dicho, oiga, que sean las comunidades autónomas las que lo planteen y vayan a los tribunales. ¿Qué es lo que ocurre con los tribunales? Los tribunales, de una decisión sanitaria y discrecional porque la ley no regula con todos los elementos típicos la solución, pues están haciendo distintas interpretaciones, y para hacer la interpretación de la norma tienen que tener en cuenta muchas veces la realidad de hecho. Por lo tanto, hay un margen de discrecionalidad muy amplia, porque no hay un límite de legalidad. Por lo tanto, se ha forzado que sean los jueces y tribunales que ejerzan una función que no es la suya, que es tomar decisiones de política sanitaria, y en consecuencia, para evitar vacíos, están posicionándose, y eso lleva a que en la interpretación del margen de discrecionalidad que le ofrece la ley, estén haciendo, en función de las circunstancias, distintas interpretaciones. Pues ha sido muy claro, efectivamente, Alberto, algo que te agradezco. Entonces, Nacho, a raíz de lo que os acaba de decir tu compañero de tertulia, hay jueces, hay resoluciones judiciales que tienen más en cuenta la situación epidemiológica que otros. Bueno, yo creo que, lo ha dicho Alberto, es un problema de interpretación, es que el derecho en esencia es interpretación, ¿no? Entonces, pero en base es esto, ¿no? Sí, uno dice, si estamos en pandemia, claro, otros, no es cuestión nuestra. Es obvio que están teniendo en consideración datos que a lo mejor otros tribunales pues no consideran lo suficientemente relevantes como para quebrar o poder llegar a considerar infringido otro derecho que está por encima o que no consideran que pueda ser infringido en beneficio de un dato, por grave que éste sea, ¿no? Entonces, en definitiva, son interpretaciones, pero yo de verdad, más allá de la más que correcta explicación que ha dado Alberto, es que lo más triste de todo esto es cómo la clase política, al hilo de todo esto, sigue haciendo política. O sea, es decir, es que seguimos asistiendo a un espectáculo donde los unos se recriminan a los otros se recriminan a los unos, qué has hecho, qué has dejado de hacer, y no hay el más mínimo atisbo de consenso en torno a un asunto que es vital, que es fundamental. Entonces, sigue la guerra entre la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España, el Gobierno de España contra la Comunidad de Madrid, los partidos entre sí, los distintos territorios autonómicos, cada uno expresando opiniones distintas, actuando de forma diferente. O sea, de verdad, es una imagen tan pésima que da un poco de rabia. Yo destacaría el máximo clima de inseguridad jurídica en un momento... Es lo más importante. Claro. Si tenemos una crisis sanitaria tremenda como consecuencia de la pandemia, si tenemos una crisis económica como consecuencia de la pandemia, que nos hayan metido en una situación de absoluta inseguridad jurídica y que se haya hecho que los jueces, que su función, vuelvo a decir, es interpretar y aplicar las normas jurídicas, pero no las normas sanitarias, les hayamos metido este embolado, por decirlo de alguna forma, y están haciendo desde mi punto de vista un ejercicio de responsabilidad, porque yo mucho me temía que algún tribunal dijera, oiga, mire, esto no es de mi competencia, que venga una resolución, etcétera, ¿no? Pero ahí estamos, ¿no? Entonces, en consecuencia, pues yo creo que esta situación indica el mal clima político que existe, la irresponsabilidad de nuestra clase política en su conjunto,
conjunto, que debiera de haber existido un pacto de Estado en el que se hubiera definido un marco jurídico que hubiera sido uniforme para el Estado español para poder hacer frente a la pandemia, que no entiende de límites geográficos, que no entiende de comunidades autónomas, sino que es una pandemia universal. Desde luego. Bien, vamos a comentar otro asunto. La Junta estudiará, también se lo dijimos ayer, estudiará la semana que viene qué hacer con los cierres del interior de la hostelería. Son conscientes de que si siguen limitando su apertura y lo condicionan en la incidencia acumulada, muchos no podrán abrir en unas cuantas semanas. Quizás aquí, Nacho, se agradece, porque hemos criticado cambios de criterio, ¿no? Pero aquí igual se agradece este cambio de criterio por el bien de estos sectores empresariales. Claro, no deja de ser un cambio de criterio. Sí, pero que en este caso igual viene bien. En este caso, pues bueno, puede que efectivamente venga a paliar pues algunas situaciones que son especialmente graves, ¿no? El otro día comentábamos cómo con los niveles de exigencia que planteaba la Junta de Castilla y León, Burgos, la hostelería en Burgos, la actividad, pues prácticamente tenía un horizonte de 2-3 meses hasta llegar a la cifra, ojalá sea muchísimo antes, ¿no? Pero hasta llegar a las cifras que más o menos exigía la Junta, donde el único panorama era el cierre, o era el cierre de interiores, en definitiva, la no actividad en condiciones normales, ¿no? Entonces, ahora parece ser que ese planteamiento tan rígido, tan estricto, pues se va a corregir. Pero, sinceramente, quizás somos excesivamente reiterativos, ¿no? Pero todo esto a mí me da un poco la sensación, no sé qué os parece, de ir como en una balsa de aceite, ¿sabes? O sea, decir, vamos con tal inseguridad, vamos subidos, pero la más mínima brizna, el más mínimo resbalón, nos vamos otra vez al suelo. Yo esa es la sensación un poco que tengo, y lo traigo a colación de lo que puede plantear o llegar a plantear el próximo lunes la Junta de Castilla y León, porque realmente es que yo creo que los propios responsables políticos también tienen en el fondo esa sensación. Veremos a ver cuáles son las consecuencias de esa apertura, bueno, pues cómo se ha producido, cómo la gente ha considerado que tenía que llevarla a cabo. Yo no comparto lo que pasó el sábado, lo que pasó el domingo, no se puede compartir en condiciones de normalidad y de lógica. Eso no es responsabilidad, eso no es actuar como ciudadanos con un mínimo sentido común, y veremos las consecuencias de eso. Ojalá nos equivoquemos y no haya consecuencias, pero mucho me temo, por anteriores episodios, que sí que las puede haber. Hablabas tú de sensaciones, ¿también tenéis la sensación de que nuestro gobierno autonómico ha sido pues de los más duros, ¿no?, durante toda esta pandemia en cuanto a las medidas, en cuanto a las restricciones, y ahora, sobre todo después del estado de alarma, son de los más laxos? ¿No están peleando el toque de queda? ¿No están peleando el cierre perimetral? Bueno, yo creo que el Gobierno quiere cambiar de criterio, ¿no? Y yo creo que tiene datos objetivos para hacerlo. Si, por ejemplo, yo creo que se ha demonizado a la hostelería, ¿no? Claro. Porque si nos damos cuenta que desde el 6 de abril tenemos cerrado el consumo en interiores, tanto en Burgos como en Miranda, pero las cifras no han bajado significativamente y no son muy distintas a otros sitios en los que no era distinto. Por lo tanto, los nuevos criterios que apuntaban, y lo hablo por la lectura de la prensa, que dicen, bueno, vamos a tomar las medidas en función de la presión sanitaria, vamos del número de ocupaciones de UCI, de la gente que tenemos en planta. Entonces me parece que son datos más objetivos que lo que eran los anteriores. Entonces yo creo que el Gobierno ha primado un principio de prudencia. Yo aquí no voy a ser ni mucho menos crítico, yo creo que ha sido riguroso. Teníamos un vicepresidente y una consejera que eran médicos, que han intensificado las medidas, que ahora ven que quizá algunas de ellas pudieran haber resultado incluso algo desproporcionadas y están buscando otros criterios más objetivos. A mí me parece que la crisis de la pandemia, en el contexto que se tenía por parte del Gobierno regional, ha sido adecuada. De acuerdo, vamos con vacunas, porque Sanidad tomará la próxima semana una decisión definitiva sobre la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años que ya recibieron la primera. La Agencia Europea del Medicamento insistió ayer en que no hay indicadores que señalen que la segunda dosis incremente los efectos adversos, pero según los estudios publicados hoy por la revista The Lancet, mezclar AstraZeneca y Pfizer podría hasta triplicar algunos efectos adversos, sobre todo en menores de 50 años. Aquí nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Esto es algo, hay una base científica de verdad? ¿Es una cuestión política, económica, conflicto Europa, fabricante? Porque es que hay estudios en los dos sentidos, ¿no? Incluso uno avala que la combinación de diferentes marcas da más inmunidad y otros que dan más efectos secundarios. Pues quién lo sabe, ¿no? Yo ahora mismo no pondría la mano en el fuego por ninguna de las tesis.
y solamente me atrevería a ponerla en base a resultados empíricos, ¿no? Es verdad que si observamos el caso británico, bueno, allí la vacunación con AstraZeneca ha sido masiva y tampoco se han reportado casos ni supuestos donde haya ningún motivo para temer de este tipo de vacuna. Por lo tanto, luego también tenemos que poner en otro platillo de la balanza pues algunas consideraciones político-económicas en los que precisamente ha estado muy implicada la Unión Europea, aquella crisis de los contratos pues ya afectó bastante al asunto, luego algunos retrasos, algunas demoras por parte de AstraZeneca o preferencias a la hora de ejecutar la distribución pues también han podido pesar y por lo tanto pues todo eso tal. Ahora, lo que no se acaba uno de explicar muy bien es cómo para tomar una decisión de estas características que algunos países pues tienen absolutamente resuelto y absolutamente claro, tenemos cuántas miles de dosis en los congeladores o donde sea, en un momento donde la vacunación es, vamos, la prioridad número 1 absoluta en cualquier país, ¿no? Es algo un poco inexplicable cómo se ha demorado tanto esta decisión, ¿no? Sí que es cierto lo que tú dices, que igual hay países que toman decisiones más rápido que nosotros. Quizás nosotros, el Ministerio hace esto por prudencia, ¿no? Y también se agradece, por cuidar a la población, pero por desgracia cada día que perdemos son vidas que también podemos perder. Sí, pero la sensación que tenemos a veces es que somos cobayas, ¿no? Es decir, que estamos sometidos a un proceso. O sea, si alguien ha sido vacunado con AstraZeneca, por lo menos que le den la posibilidad de tener la segunda dosis de AstraZeneca, porque lo de Pfizer es una incógnita, es una improvisación, que no sabemos si tiene su raíz o su causa en precisamente los conflictos que ha tenido la Comisión Europea, precisamente con la empresa que nos suministra AstraZeneca, y entonces esto lleva a una situación realmente de que el ciudadano de a pie dice, bueno, yo soy una cobaya. No, yo creo que lo que se debe garantizar es que los protocolos de una vacuna se cumplan, y si era de dosis única, y si es AstraZeneca que necesita dos, pero no empecemos a mezclar porque no sabemos las consecuencias. Estudios puede haber muchos, pero estudios empíricos nos lo va a demostrar después de hacernos las pruebas, y para cobayas ya hemos llevado demasiado tiempo, ¿no? Desde luego. Bueno, pues Sanidad sigue muy de cerca la evolución de hasta 11 variantes de la COVID, entre ellas están la colombiana y la india, de las que ya se han confirmado los primeros casos en nuestro país. La británica sigue siendo la predominante en España, lo que evita que otras más contagiosas o violentas puedan ganar terreno. La variante británica ha pasado de ser una potencial amenaza a ser un dique de contención para la irrupción de otras cepas y así evitar que la situación empeore. Evidentemente, si hay otra variante que aparece y que tiene más fuerza evolutiva y más fuerza, digamos, de infección, sustituirá a la británica. Sanidad vigila hasta 11 variantes, entre las que se encuentra la colombiana o la india. Las variantes que se puedan producir ahora en ausencia de vacuna pueden preocupar, pero hasta ahora no hemos visto que haya realmente una de ellas que escape completamente a la acción de las vacunas. La India sigue expandiéndose en ese país y ha saltado a otros como Reino Unido, donde ya hay transmisión comunitaria. En España se vigilan casi una treintena de posibles casos. Las variantes indias tienen una capacidad de diseminación similar a la inglesa. El boom que hay en la India atiende más a fenómenos demográficos y problemas intrínsecos de la sanidad india. Desde su llegada a nuestro país, la cepa británica ha caído desde los 728 nuevos casos notificados a los 74 en apenas 5 semanas. Algo que también va unido al descenso generalizado de incidencia y contagios. A día de hoy representa entre el 70 y el 98% de los casos, dependiendo de territorios. Hablábamos en la mesa de cobayas, hablábamos en la mesa de rapidez en todo lo que está pasando en este año y pico, pero si algo podemos considerar un éxito es que a estas variantes, todas las vacunas que hay en el mercado aprobadas son efectivas. Hoy por hoy sí, y vamos a cruzar los dedos para que siga siendo... Y que no aparezcan más. Para que siga siendo así y confiar mucho en la comunidad científica, ¿no? Porque al final es la que tiene conocimiento sobre esta cuestión, y en la investigación, pues para precisamente garantizar en la medida de lo posible
que no haya ese tipo de saltos y de mutaciones, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay. Y la leyenda que podemos extraer, una de tantas, Alberto, es si hubiera financiación para tanta investigación, ¿cuántas enfermedades tendrían su cura o su vacuna? Enfermedades que llevan muchísimos años conviviendo con nosotros. Sí, yo creo que el estado de la ciencia en estos momentos está en condiciones, compartiendo conocimiento, porque yo creo que como se ha trabajado en red, compartiendo conocimiento, ha evitado que hubiera muchos esfuerzos aislados que no fructificaran, y yo creo que el nivel de la ciencia en estos momentos y la evolución que se produce año a año es algo que invertir en investigación, digo invertir, no es gastar en investigación, es garantizar el futuro. Desde luego, que es algo que tenemos que llevarnos de esta. Pues ha sido un placer, como siempre, con Ignacio Ariz Navarrete y con Alberto Gómez Barahona. Que descanséis. Hasta la próxima. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Sí. Hasta aquí la opinión, 2 minutillos y venimos con toda la información del día, que es mucha. Casi 2 años llevan paradas las obras del nuevo centro de salud de García Lorca. El proyecto aún se está redactando y no se ha firmado la liquidación con la empresa anterior. Los vecinos se sienten engañados. Hay que ser más responsable, hay que tener más palabra. ¿Cuál es nuestra desilusión cuando hemos visto que todo eso es agua de borrajas? ¿Por qué? Pues porque alguien no ha hecho su trabajo. Ya estamos aquí, buenas noches. También en Noticias 8, aprobada la concesión de El Plantío. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital aprueba la concesión por 40 años al Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima. Y la Policía Nacional ha liberado en un club de Alterne de Briviesca a 2 mujeres explotadas sexualmente. Hay 5 detenidos que son los que se encargaban de captar a ciudadanas colombianas en situación de extrema necesidad y les ofrecían venir a España para ser posteriormente explotadas. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está hoy en Burgos. Ha venido a conocer la obra de la aduana, una ampliación de espacio que prevé aumentar en cerca de 225.000 metros cuadrados el suelo para promover la implantación de nuevas compañías y reforzar más el puerto seco de Villafría. A su llegada le esperaban miembros de la plataforma del tren directo. Recuerde que Burgos está necesitando la reapertura del tren directo para atraer población, industria, para que nuestra juventud se quede en nuestra tierra. Que por favor, miraremos bien el proyecto y lo miraremos como nosotros. Por favor. Gracias, chicos. Lo miraremos, ha dicho el ministro, a ver si es verdad. En deportes, hace 20 años el Burgos paladeó las mieles del ascenso a segunda, pero esa no fue la última aventura de los blanquinegros en un playoff. En 2007, el Ramón Sánchez Pizjuán fue el escenario donde el Sevilla Atlético tumbó los sueños burgaleses. Algunos de los grandes periodistas deportivos de la ciudad recuerdan aquel cruce. Sevilla es el mejor filial que ha habido en los últimos años. Recuerdo sobre todo el calor, mucho calor. A todos nuestros aficionados les metieron en la tribuna alta arriba. Creo recordar que les cerraron también el agua de los servicios, fue algo inhumano. Avanzamos el tiempo, mañana se aleja la borrasca que hoy nos ha traído lluvias y las nubes darán paso a grandes claros. Subirán las temperaturas, ascenso que será más notable en el norte de la provincia. Sanidad tomará la próxima semana una decisión definitiva sobre la segunda dosis de AstraZeneca a menores de 60 años que ya han recibido la primera. La Agencia Europea del Medicamento insistió ayer en que no hay indicadores que señalen que la segunda dosis incremente los efectos adversos, pero según los estudios publicados por la revista The Lancet, mezclar AstraZeneca y Pfizer podría hasta triplicar algunos efectos adversos, sobre todo en los menores de 50 años. Lo cierto es que Sanidad sigue muy de cerca la evolución de hasta 11 variantes de la COVID. Entre ellas están la colombiana y la india, de las que ya se han confirmado los primeros casos en España. La británica es la predominante en nuestro país, lo que evita que otras más contagiosas o violentas puedan ganar terreno.
La variante británica ha pasado de ser una potencial amenaza a ser un dique de contención para la irrupción de otras cepas y así evitar que la situación empeore. Evidentemente, si hay otra variante que aparece y que tiene más fuerza evolutiva y más fuerza, digamos, de infección, sustituirá a la británica. Sanidad vigila hasta 11 variantes, entre las que se encuentra la colombiana o la india. Las variantes que se puedan producir ahora en ausencia de vacuna pueden preocupar, pero hasta ahora no hemos visto que haya realmente una de ellas que escape completamente a la acción de las vacunas. La India sigue expandiéndose en ese país y ha saltado a otros como Reino Unido, donde ya hay transmisión comunitaria. En España se vigilan casi una treintena de posibles casos. Las variantes indias tienen una capacidad de diseminación similar a la inglesa. El boom que hay en la India atiende más a fenómenos demográficos y problemas intrínsecos de la sanidad india. Desde su llegada a nuestro país, la cepa británica ha caído desde los 728 nuevos casos notificados a los 74 en apenas 5 semanas. Algo que también va unido al descenso generalizado de incidencia y contagios. A día de hoy representa entre el 70 y el 98% de los casos, dependiendo de territorios. Actualizamos datos sanitarios, aumentan de nuevo los contagios. Burgos notifica hoy 700 casos de coronavirus. Después de 7 días seguidos sin fallecidos, hay que lamentar una muerte en las últimas horas. De hecho, Burgos sigue siendo la provincia de toda la comunidad con más contagios. Centro de Salud de García Lorca. El Gobierno regional se marcó el primer trimestre de este año para sacar a licitación las obras. Después lo retrasó a mayo y ahora a septiembre. Los vecinos ya están hartos y se sienten engañados. Casi 2 años llevan paradas las obras del nuevo Centro de Salud de García Lorca. Es inadmisible. Ahí no puede haber disculpas ni pretextos. Alguien no ha hecho su trabajo. ¿Quién? Pues habrá que responsabilizar políticamente y técnicamente a quien sea el responsable. Según han informado a los vecinos, aún no se ha firmado la liquidación con la anterior empresa, Vía El Terra, y el nuevo proyecto aún se está redactando. El pliego de licitación saldrá ahora en septiembre, o sea, primero el primer trimestre del año, segundo en mayo. Y ahora nos dijeron el otro día que en septiembre. Solo está ejecutado el 21% de la obra. Los vecinos se sienten engañados y denuncian el desinterés de la Administración con este proyecto. Aseguran que continuarán con las movilizaciones, la próxima el 26 de mayo. Lo que no puede ser es que nos sintamos desilusionados totalmente. Una obra que ya tenía que estar prácticamente terminada, una empresa que paraliza hace 2 años la obra y bueno, está muy bien, los plazos están muy bien. Hay que garantizar que el mundo tenga sus derechos. Pero de eso, a que esté ahí la obra esta como si fuera una reliquia del pasado. Es indecente que esta obra esté 2 años parada, porque no se hayan hecho las cosas rápidamente y en su día bien, como se tenían que haber hecho, y que estemos trabajando en ese antro de centro de salud, que lo último que es saludable. El actual Centro de Salud de García Lorca atiende alrededor de 18.000 tarjetas sanitarias. El ministro de Transportes, José Luis Ábalos, está ahora mismo en Burgos. Ha venido a conocer la obra de la aduana, una ampliación de espacio que busca promover la implantación de nuevas compañías y reforzar más el puerto seco de Villafría. A su llegada le esperaban miembros de la plataforma por el tren directo. Este ha sido su encuentro. Recuerde que Burgos está necesitando la reapertura del tren directo para atraer población, industria, para que nuestra juventud se quede en nuestra tierra. Que por favor, miraremos bien el proyecto y lo miraremos como el todo. Por favor. Gracias, chicos. Mañana les daremos más detalles de esta visita. Ahora vamos al ámbito más municipal porque el PP valora negativamente la modificación presupuestaria que presentó ayer el equipo de gobierno de la capital. Dicen ser un fracaso del alcalde apenas unos días después de aprobar el presupuesto. La portavoz popular asegura que es una maniobra oscura que compromete casi la totalidad de los remanentes, sin dejar margen para otras inversiones. Que pone de manifiesto el fracaso de los grandes proyectos de Daniel de la Rosa a mitad de su mandato. No hay dinero para el Boulevard de Gamonal,
No hay dinero para el mercado norte, no hay dinero para los grandes proyectos de Daniel de la Rosa, y esta es la situación en la que nos vamos a encontrar la ciudad de Burgos. También Carolina Blasco ha criticado la decisión de despedir al director de la Oficina de Congresos, Javier Peña, un asunto al que no ha respondido el vicealcalde Vicente Marañón durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno. La portavoz popular ha destacado los logros de Peña en su gestión durante estos años. Que ha conseguido que Burgos y su Palacio de Congreso sea un referente en el ámbito del turismo de congresos. Y mientras tanto, y justamente en la otra parte, nos hayan propuesto al Consejo del Instituto Municipal de Cultura la contratación de un gerente, de una gerente que no tiene absolutamente ningún peso en el contexto de la cultura. La Asociación de Jóvenes Empresarios y la Fundación Caja de Burgos han creado el Club Nexo AGE. Permitirá trabajar y recibir apoyo a aquellos que inicien nuevos proyectos. El tejido empresarial burgalés es muy denso y eso nos permite soportar en mejores condiciones la crisis motivada por la pandemia. La digitalización e innovación son los principales proyectos que se suman a AGE. Esta fuerte densidad empresarial nos ha permitido soportar mejor esta crisis, pero para mantener esta dinámica de aquí al futuro es necesario que se incorporen nuevas empresas y nuevos empresarios a nuestro tejido empresarial. Y eso es algo que apoya de manera muy directa a la Asociación de Jóvenes Empresarios, este relevo generacional en el empresariado burgalés. Estamos en un momento, considero que es el momento de la digitalización más pura y dura, y sí que es cierto que muchas de esas iniciativas van un poco enfocadas a ello. La Diputación de Burgos tendrá que pagar 80.000 euros a la familia de una mujer que vivía en la residencia de mayores de San Miguel del Monte en Miranda de Ebro. La víctima, de 92 años, se cayó por unas escaleras del edificio después de que una trabajadora la dejara sola en el rellano cuando se dirigían al comedor para ir al desayuno. La justicia dictamina y habla de un deficiente funcionamiento de los servicios, un deficiente funcionamiento. Y la Policía Nacional ha liberado en un club de Alterné de Briviesca a 2 mujeres explotadas sexualmente. Hay 5 detenidos que son los que se encargaban de captar a ciudadanos colombianos en situación de extrema necesidad y les ofrecían venir a España para ser posteriormente explotadas. 3 horas han tardado los bomberos en extinguir este aparatoso incendio de un camión frigorífico de frutas. Ha ocurrido esta madrugada en la AP1, en la salida de Rubena, y aunque parezca increíble, el conductor pudo salir ileso, soltando a tiempo la cabeza tractora. El trazado del viejo ferrocarril Santander-Mediterráneo, a su paso por la provincia de Burgos, está en deterioro. A día de hoy es una ruta para ciclistas y senderistas. Los alcaldes de una decena de pueblos por los que pasa la vía se han reunido para crear una asociación que apueste por su mantenimiento. Los desperfectos en esta vía verde Santander-Mediterráneo que va desde Cascajares de la Sierra hasta Cojobar se aprecian a simple vista y esto afecta a varias localidades de la zona. Por ello, los alcaldes de 10 municipios se han reunido en Los Ausines con la idea de crear una asociación que apueste por el mantenimiento de la vía verde. Cada año estos municipios pagan a Renfe por el alquiler de la vía, pero ninguna administración se hace cargo de los desperfectos. Hay bastantes defectos, el piso está levantado y varios pasos a niveles pues están sin cementar. Después allí más adelante, en el kilómetro 22, aquí en terreno de Paules de Lara, pues está cayéndose el ribero, que hace años ya mandamos una carta al gobierno civil para que a ver qué pasaba y no hemos recibido ninguna contestación. Más noticias. El Gobierno continúa preparando la reforma del sistema de cotización de los trabajadores autónomos. Su última propuesta establece 13 tramos en función de los ingresos, con cuotas a pagar entre 90 y 1.200 euros al mes. Y ojo al borrador de la renta de los autónomos. Están apareciendo casos donde no tienen en cuenta las deducciones familiares. Atentos los autónomos que en 2020 estuvieron en cese de actividad. Se han detectado casos puntuales en los que en los borradores no aparecen algunas deducciones. A la hora de volcar los datos por parte de Seguridad Social y cruzarlos con Hacienda,
que esos periodos no se están entendiendo como cotizados, cuando realmente sí que tienen que estar como cotizados. Por eso desde ATA piden que miren concienzudamente su borrador. Recomendamos a los autónomos es que no acepten el borrador sin más, sino que lo revisen, que vean si se les han aplicado esas deducciones y en el caso de que no se les hayan aplicado, que se las apliquen ellos, que fuercen el borrador en ese sentido. Y eso es también lo que recomienda Hacienda, que se apliquen manualmente esas deducciones o que rectifiquen su declaración en la propia renta web. La prestación por cese de actividad tiene la consideración de rendimiento del trabajo. Se considera como una ayuda asistencial del sistema de protección del desempleo, por lo tanto tendrían derecho a que se les aplique. En pleno confinamiento se aprobaron más de 1,5 millones de prestaciones por cese de actividad. Sevilla es el mejor filial que ha habido en los últimos años. Recuerdo sobre todo el calor, mucho calor. A todos nuestros aficionados les metieron en la tribuna alta arriba. Creo recordar que les cerraron también el agua de los servicios, fue algo inhumano. En verano de 2001 el Burgos saboreó el ascenso venciendo al Ourense y en 2007 el Sevilla Atlético truncó las esperanzas burgalesistas en una recordada eliminatoria que rememoran algunos de los grandes periodistas deportivos de esta ciudad. Era el 24 de junio de 2007. El Burgos se jugaba la gloria y la vida en 90 minutos. Hacía mucho calor. Recuerdo sobre todo el calor, mucho calor, que me parece increíble que hiciera tanto calor en aquella época del año, en Sevilla. Y luego lo que recuerdo sobre todo el gran equipo que tenía el Sevilla. Fue la última vez del equipo blanquinegro en un playoff de ascenso a segunda. Fue dramático, porque en lugar de 90 minutos la batalla duró 120 y se escapó en el último suspiro. Fue una agonía, porque además el Burgos tenía una plantilla corta y la gasolina de muchos futbolistas, Idiáquez, Goiría, estaba bastante más al límite. Así lo recuerda la prensa deportiva de ahora y de entonces, porque estuvieron allí. Coincidíamos todos y había muchísimo movimiento, muchísima ilusión, similar, por ejemplo, a la que se está viviendo ahora, ¿no?, con este playoff en Extremadura. Y algunos, como Jorge Monge, de la SER, con casi 40 años en la profesión, mantienen grabado a fuego cada recuerdo. El Sevilla Atlético tenía un equipazo y lo que también recuerdo es cómo batalló el Burgos en ese momento porque estuvo vivo en el partido pues prácticamente hasta el final, ¿no? Diego Capel encabezaba un filial de futuras estrellas y ni siquiera el millar de aficionados burgalesistas desplazados en masa hasta las gradas hispalenses. A todos nuestros aficionados les metieron en la tribuna alta arriba. Creo recordar que les cerraron también el agua de los servicios, fue algo inhumano. Mitigó su tremendo potencial. Ahora, 14 años después, el Burgos volverá a pisar un playoff. Consejo de sabios frente al Calahorra. El Burgos tiene que ser consciente de que es superior, pero no tiene que ser consciente de que no lo tiene que demostrar. Tiene que ir desde el minuto 1 a por todas. Para que la historia nos devuelva aquello que nos quitó en aquel despertar de verano a orillas del Nervión. La expedición del Burgos Club de Fútbol ya está en Don Benito. Hoy ha tenido su primera toma de contacto con la localidad pacense. Los futbolistas han paseado por sus calles y realizado su primera sesión de trabajo. Y la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Burgos aprueba la concesión del Estadio del Plantío al Burgos Club de Fútbol Sociedad Anónima por 40 años. Entre las obligaciones, el club debe construir la nueva tribuna para la que tendrá que invertir más de 4 millones de euros en 6 años. Una concesión que también dejará beneficios al club. El Burgos Club de Fútbol también obtiene beneficios, ya que obtiene una concesión de un bien municipal valorado en 8.469.047,62 euros, que podrá incorporar a su balance económico del club, equilibrando ese balance e impidiendo las graves consecuencias económicas que podrían derivarse de un balance descompensado. Hoy, en este jueves 13 de mayo, vemos como una borrasca profunda estaba afectando al noroeste, especialmente de la península ibérica, con un frente que ha estado dejando lluvias y chaparrones consistentes. Mientras, en la mitad sur de nuestro país, hoy han tenido un día de sol y cielos despejados, como vemos en la imagen de satélite.
Mientras, en la situación prevista para mañana a mediodía, vemos como ya la borrasca estará lejos en el Mediterráneo y el frente también, y una cuña anticiclónica se meterá por el oeste, con lo cual mañana se estabiliza el tiempo. De hecho, habrá algunos chubascos por la mañana, algunas lluvias en Pirineos, pero en el resto, mañana las nubes irán dando paso a claros y subirán las temperaturas al entrar aire más templado por el oeste desde el océano. Concretando para nuestra provincia, para este viernes 14 de mayo, en el norte por la mañana nuboso, pero luego durante el día se irán abriendo claros. También habrá algunas nieblas en el Valle del Ebro y lo más destacado es que al entrar ese aire más templado y húmedo subirán las temperaturas, con máximas rondando los 19-20 grados, aunque las mínimas bajarán un poco. Estarán sobre 3-4 grados. Hará fresco al amanecer, pero luego a mediodía muy suave. Por la Bureba, por el este, en la cara norte de la sierra también nubes por la mañana, quizás algún chubasco en la cara norte de la sierra a primera hora y luego grandes claros. Subida de temperaturas, máximas ya de sobre 17-18 grados y mínimas sobre 3 grados. También por el centro y el oeste habrá que contar con cielos nubosos, al contrario que hoy, a primeras horas de la mañana, pero luego durante el día saldrá el sol, se abrirán claros y ya el ambiente será agradable a mediodía, máximas de 17 en la capital, 18 grados por los valles del Pisuerga, Arlanza, por el suroeste. En la mitad sur también tendremos algunas nubes, sobre todo en el sureste por la mañana, pero luego dominarán los grandes claros, las nubes altas medias y las temperaturas suaves a mediodía, con máximas sobre 16-17 grados, mínimas sobre 5 grados. En la sierra también cielos poco nubosos, máximas de 15 grados. Mañana en Burgos capital amaneceremos con nubes, pero luego se irán abriendo claros, entrará aire más templado y subirán las temperaturas diurnas, aunque hará fresco al amanecer. Durante el fin de semana van a seguir subiendo las temperaturas. El ambiente será templado, pero estarán los cielos nubosos. Incluso el domingo habrá alguna llovizna. Ya el lunes veremos un poco más el sol. Y la primavera se va dejando sentir en la hermosa dehesa de Robles de Salguero de Juarros, donde el verde pasto sirve de alimento tanto a los bisontes como a los caballos Przewalski, con quien comparten espacio como nos muestran estas imágenes. Como ya les hemos contado, el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, se encuentra todavía en Burgos. Ha venido a comprobar la obra de la aduana. Conectamos en directo con el Ayuntamiento. Luis Ángel Rozas, buenas noches. ¿Qué es lo más destacado que ha dicho el ministro? Hola Rafa, pues sí, el ministro se ha mostrado entusiasmado con ese proyecto de ampliación de toda la zona de transportes de Villafría y ha dicho que desde luego contará con el respaldo del departamento que él dirige, especialmente en lo que se refiere a la DIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, que tiene que ser el encargado de dotar de una mayor potencia de energía eléctrica precisamente a esos suelos que se van a ampliar en la zona de Villafría. Además, el ministro también ha aprovechado su visita a Burgos para destacar algunas de las obras de las grandes infraestructuras que todavía están pendientes. Es el caso de la llegada de la alta velocidad a Burgos. Continúan todos los trabajos, todas las pruebas y el ministro se ha aventurado a dar una nueva fecha para la apertura de este tramo de alta velocidad. Tendremos que esperar otro trimestre más para llegar en AVE hasta Madrid. Ha dicho el ministro que lo más probable es que se ponga en servicio concluido el primer trimestre del próximo año, es decir, para la primavera, en torno al mes de abril. Asimismo, también José Luis Ábalos ha señalado que, en lo que respecta a la continuación del trazado de alta velocidad entre Burgos y Vitoria, será prácticamente inminente la aprobación de ese estudio de impacto ambiental que quedó suspendido el año pasado a consecuencia de las restricciones de la pandemia. Pero, como ha dicho el ministro, ya es inminente la declaración ambiental de ese trazado entre Burgos y Vitoria, con lo que comenzaría la redacción de los proyectos. Lamentamos ese nuevo retraso también, y eso lo hemos visto ya en el informativo, ha tenido un encuentro con los miembros de la plataforma por el tren directo, ha dicho ya lo miraré. Sí, así es. Además ha señalado que, bueno, pues como ministro de Fomento y encargado de las infraestructuras, en sus visitas por diferentes puntos de España tiene numerosos encuentros de este tipo con diferentes plataformas, diferentes colectivos que reivindican algunas infraestructuras. Y lo que más ha destacado ha sido la educación con la que se han dirigido a él y le han trasladado sus propuestas. Ha señalado que es un proyecto que el Ministerio conoce, que conoce esa implicación del Ayuntamiento de Burgos, de la Diputación, de los puertos implicados, de la Junta de Castilla y León y de las cámaras de comercio, y que
en la medida de lo posible, tratará de estudiarlo una vez que llegue todo el proyecto a su departamento. Estudiarlo para ver si es posible constituir o que Burgos constituya en el futuro un nudo logístico muy importante dentro del norte de España. Perfecto. Gracias Luis Ángel Rozas, como siempre, por esa crónica. Muy buenas noches y hasta aquí nuestro tiempo. Gracias como siempre por informarse con nosotros con la 8. Disfruten de lo que queda de jueves y si quieren mañana más. Adiós.